Y seguimos aquí en el canal del Congreso ahora en Pasos Perdidos con la actualidad parlamentaria y el acontecer legislativo que se viene desarrollando hasta el momento. Bueno, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, ha conversado con el canal del Congreso y en una entrevista exclusiva nos ha expresado su satisfacción por la decisión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología de aprobar el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo que establece sanciones en el caso del tema de la contaminación ambiental. Pero más allá de ello, ha dicho el ministro, que lo importante es que se va a fiscalizar todo el tema referido a el proceso ambiental en nuestro país. Vamos a ver parte de la entrevista justamente que sostuvo en las últimas horas el ministro Pulgar Vidal, explicándonos detalles justamente de la nueva normatividad ambiental. Buenas tardes. Sí, creo que es una buena noticia. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ecología y Ambiente ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley 1815, cuyo objetivo central es fortalecer la fiscalización ambiental en el Perú. Es interesante señalar que este es un proyecto de ley que no busca de ninguna manera convertir a la fiscalización ambiental en un ente de recaudación, incrementar las multas para ser más severo. Es más bien un proyecto de ley que busca que la fiscalización ambiental se convierta en un agente de cambio, es decir, que la fiscalización haga que los administrados realmente cambien y puedan cumplir la ley si es que estuvieran omitiendo su cumplimiento. Y por eso este proyecto de ley tiene 9 elementos que han sido expuestos hoy día ante la Comisión, algunos de los cuales creo que vale la pena destacar. Fortalecer el Tribunal de Fiscalización Ambiental con mayor especialización y dedicación exclusiva y a tiempo completo. Un elemento muy importante es darle a los administrados la posibilidad de subsanar las omisiones detectadas por el OEFA en un tiempo razonable, siempre y cuando obviamente ya no estén generando un daño, sin que se vean expuestos al inicio de un procedimiento, una sanción. Eso es un elemento novedosísimo, porque lo que estamos buscando es que si al supervisar se ve algún nivel de infracción, se pueda subsanar. ¿Cuál es el tiempo límite? El que establezca el supervisor al momento de detectar la omisión. Es cierto a su vez que hay un incremento del tope máximo de multas de 10.000 a 30.000 UIT, pero aquí vale la pena señalar, en respuesta a algunos que señalan que ese es un incremento desmedido, dos cosas. Primero, que no toda persona que es o administrado sometido a supervisión es sancionado. Y segundo, no todo sancionado tiene que llegar al tope máximo de multas, porque justamente el día de hoy el OEFA ha aprobado y ha salido publicado en el Diario Oficial del Peruano el reglamento que establece la guía metodológica para establecer cómo se gradúan las multas. Y son casos muy excepcionales en los cuales uno llega al tope. Además hay que tener en cuenta que existen otras entidades administrativas que tienen esos topes máximos de multa y que en la legislación comparada también ello ocurre. Y hay que tener en cuenta que cuando se gradúan multas se tiene en cuenta, uno, el objeto ilícito. No puede ser que una infracción ambiental genere más beneficio que la sanción, porque ahí es cuando no funciona la fiscalización. Por eso es que estamos estableciendo este monto. Es decir, estamos estableciendo un monto con una base absolutamente técnica para determinar que 30.000 UIT debe ser el tope. ¿Cuál va a ser, digamos, todo este mecanismo para la fiscalización? ¿De qué manera se van a desplazar por diferentes zonas a fin de comprobar si hay algún tipo de infracción al medio ambiente? Definitivamente hay una proyección de un incremento mayor de las acciones de supervisión, para lo cual se requiere el presupuesto adecuado para ello. Hay que tener en cuenta que felizmente ya el Congreso de la República, con ocasión de la aprobación del presupuesto 2013, que se dio a finales del año pasado, aprobó un artículo que permite que un porcentaje del aporte de regulación que hoy día maneja Ocineresmin pase a el OEFA. Eso le va a dar a el OEFA un presupuesto previsible y suficiente para cumplir sus funciones, porque tal como señala usted, es claro que hay algunas situaciones que merecen una supervisión de OEFA que por las condiciones difíciles de nuestra geografía o la distancia o la falta de vías de comunicación resultan algo complejos. Para cumplir esta función de supervisión se requiere efectivamente entonces un presupuesto que ahora está garantizado y estamos trabajando en establecer cuál es ese porcentaje. Estamos en el plazo que estableció la ley de presupuesto, que en el primer semestre se apruebe ese porcentaje, con lo cual vamos a tener una fiscalización realmente sólida. ¿Cómo van a quedar las impugnaciones judiciales frente, digamos,
digamos, a sanciones que puedan aplicarse, ministro? Ese es un elemento central, porque en la actualidad el monto de las multas que se aplicaron en el 2012, que han sido efectivamente pagadas, no llega ni al 11%. Hay alrededor de 4% que están en proceso y un 85%, entre 84 y 85% que han sido judicializadas. Entonces, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Puede ser que en algunos casos la judicialización esté debidamente sustentada en una impugnación a las bases que generaron la multa, pero en muchos otros casos solamente tienen un afán dilatorio. Esto se corrige con este proyecto de ley que felizmente ha sido aprobado ya hoy día en la comisión, estableciendo una barrera de entrada que lo tiene SUNAT y lo tiene Indecopi, y es establecer la obligación de presentar una garantía real o personal cuando uno quiere, a través de una medida cautelar, suspender la aplicación de la multa. Con ello estimamos que el nivel de pago de multas va a ser adecuado, y aquellos que quieren impugnar judicialmente, constituir una fianza, lo van a poder seguir haciendo, porque finalmente es también una garantía constitucional el hecho de que cualquier administrado pueda ir al Poder Judicial. Contamos con fiscales, con magistrados ambientales que, digamos, están capacitados para ver ese tipo de procesos. En el Perú tenemos fiscales ambientales, lo que no tenemos son salas especializadas ambientales a nivel del Poder Judicial. Ese es un tema en el cual tenemos que trabajar. Cuando se aprobó a mediados del año pasado los 4 ejes estratégicos de la gestión ambiental, resultado de una comisión multisectorial que convocó el presidente de la República, lo que quedamos claro es que teníamos que fortalecer la fiscalización, que lo estamos haciendo con este proyecto de 1815, pero también el acceso a la justicia. Ese es un tema en el cual el Ministerio del Ambiente está tratando de promover, obviamente en diálogo con el Poder Judicial, mecanismos para ese fortalecimiento. Volviendo al tema de las sanciones, ministro, estas 30.000 UITs, si vamos, digamos, o vemos este monto, esta cifra a nivel mundial, ¿cómo estamos? Digamos, a niveles altos, medios, bajos. Estamos en niveles razonables, porque mire usted, en el caso de países vecinos, tenemos que las multas están alrededor del mismo monto, en algunos casos incluso en el Perú se fijan a través de porcentajes de las ventas, y son bastante más altas que lo que vendría a ser el equivalente a las 30.000 UITs que aquí estamos fijando. Hoy día en la discusión en la comisión hubo una pregunta interesante, porque me dijeron, ¿y qué pasa si la empresa es pequeña? Y mi respuesta es, cuando se llega a 30.000 UITs es porque el nivel de afectación, uno, es muy grave, y sus consecuencias a la salud o de daño al ambiente son muy altas. Y cuando la autoridad, que es el Estado, tiene que aplicar una sanción, no está considerando el tamaño de la empresa, está considerando cuál es la magnitud del daño. Entonces, como le dije hace un momento, lo que uno no puede permitir es que se genere un beneficio ilícito con la infracción en relación a la sanción. Y le pongo un ejemplo. Hace muy poco tiempo se puso una sanción por el tema de pesca de anchoveta. Si uno hace el cálculo de cuánto se pescó fuera de lo autorizado, cuánto significa eso en harina de pescado y a cuánto está la tonelada de harina, queda claro que salía mejor infringir la ley que la sanción. O sea, la sanción no cubre el beneficio ilícito que ha obtenido el operador. Ayer o antes de ayer, Sedapal también ha establecido un monto muy alto para aquellos que arrojan sus residuos industriales en las redes domésticas. ¿Por qué? Porque ese tipo de actividades o actitudes lo que genera es una externalidad negativa que al final o la paga el Estado, y si la paga el Estado al final está pagando el ciudadano a través de sus impuestos. Es un tema importante, porque ayer mucha gente se ha pronunciado sobre el tema de estas sanciones que va a aplicar Sedapal, sobre todo las grandes industrias, ¿no? Que en muchos casos, como usted lo decía, contaminan hasta el sistema de agua, de evacuación de aguas. Así es, y eso es algo que tiene que cambiar. En el Perú tenemos una mala costumbre, el agua no cuesta y los niveles de pago que había... Cuesta baratísimo. Cuesta tan barato que si hicieran una investigación de cuáles son los niveles de pago de agua, de retribución económica, de actividades económicas que tienen alta rentabilidad, es y sigue siendo realmente irrisorio. Y los niveles de pago por tratamiento, además de residuos industriales de difícil tratamiento que caen en las redes domésticas, le generan al Estado o a la empresa prestadora de los servicios de saneamiento un costo altísimo que las industrias que echan no están cubriendo. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos desagües que salen de color azul, porque finalmente tiene tintes, o de color rojo, porque es algún camal o alguna tintorería que está arrojando sus residuos a las redes domésticas, haciendo a su vez que colapsen las plantas de tratamiento. Porque, por ejemplo, en la zona de Playa Arica, ahí se produce el problema de que las plantas de oxidación de la zona alta ya no funcionan, porque al haber arrojado otro tipo de residuos que no son orgánicos,
impiden un adecuado funcionamiento de las plantas. Ministro, ¿cómo un administrado, o vale decir un poblador o poblaciones que detectan o presumen que habría algún tipo de infracción, de contaminación ambiental, pueden recurrir para aplicación de este tipo de sanciones o fiscalizaciones o supervisiones? Bueno, en el OEFA está el Sistema Nacional de Denuncias Ambientales y en el caso del Ministerio del Ambiente está la línea verde. Entonces siempre van a encontrar a través de las distintas maneras como el Ministerio comunica o el OEFA comunica, siempre van a encontrar una respuesta desde el sector ambiente para cualquier tipo de denuncias y para escuchar cuáles son los reclamos que pueden tener. Permíteme otro tema que es también relacionado de alguna manera con su sector, y es de la consulta previa. ¿Cómo va toda esta implementación? Se aprobó aquí en el Congreso, se promulgó, se dio también el reglamento. ¿Cómo va todo este proceso, ministro? A ver, ya tenemos efectivamente una ley que fue reglamentada y también una directiva para la elaboración de la base de datos. Lo que se ha aprobado hace muy pocos días es la conformación de una comisión multisectorial que estaba mandada a ser constituida de acuerdo al reglamento. O sea, el reglamento disponía que se forme esta comisión multisectorial que ya se creó, que la preside PCM, y todos los ministerios ahí representados tienen que nombrar a sus titulares y sus alternos. ¿Y qué es lo que va a hacer esta comisión? Darle seguimiento al proceso, es decir, cómo estamos avanzando en el tema. ¿Qué es lo que falta? La guía metodológica que está en elaboración y la base de datos. Y esta base de datos que está a cargo del Viceministerio de Interculturalidad es una base de datos que va a identificar a los pueblos indígenas, pero también establecer procedimientos con condiciones muy claras para que ellos que no se sienten representados en la base de datos puedan solicitar. Y obviamente son condiciones que llegan a ciertos niveles de probanza. Entonces esa es la parte procedimental que se viene trabajando y creo que se viene avanzando en ese sentido bastante bien. Ministro, el tema conga también es un tema vital, sobre todo para la presencia minera en nuestro país y también para una minería que sea responsable, ¿verdad? En ese aspecto, ¿su ministerio sigue trabajando con Energía y Minas para, digamos, ya la puesta en marcha de este proyecto minero? A ver, nosotros estamos siempre trabajando multisectorialmente para atender todo lo que son las demandas, en el caso de mi sector ambientales, pero también para estar atento a todas aquellas situaciones que pueden generar ciertos niveles de conflictividad. En el caso del proyecto minero Conga, hay que reiterar lo que ha sido dicho ya bastantes veces, en el sentido de que no se ha reiniciado o no hay ninguna acción orientada al reinicio de actividades. Lo que la empresa viene haciendo ahí es la construcción de los reservorios conforme fue exigido por el gobierno y ofrecido por la propia empresa. Y estamos hablando del reservorio San José, en el caso de cercano al proyecto minero de Yanacocha, y el caso de los otros reservorios ofrecidos alrededor de lo que es el otro proyecto minero. Pero no estamos hablando de ninguna actividad que tenga por objeto poner en operación la mina, sino la construcción de reservorios, y lo que el Estado tiene que hacer una vez culminados estos reservorios, que se debe dar en las próximas semanas, es verificar su adecuado funcionamiento. Porque como dijo el presidente, lo que tenemos que garantizar es el acceso al agua de la población. Es un paso previo para su operatividad. Vamos a ver, en realidad yo no quiero adelantarme a dar ninguna respuesta o ninguna hipótesis. Nosotros nos toca verificar que se cumpla la condición de que hay agua. Vamos a ver cómo va con eso una vez que se culmine esas obras. Correcto, ministro, le agradezco muchísimo por esta deferencia. No, muchas gracias a ustedes y será hasta otra oportunidad. Yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la Comisión por haber aprobado el proyecto 1815 y espero que pronto llegue al Pleno y que el Pleno también le pueda dar esta consideración, porque creemos que completa lo que es un marco adecuado a la gestión ambiental, con SENACE, que ya está en plena implementación, un Ministerio del Ambiente que está buscando también su mejor manera de acomodar algunos elementos de su estructura a través de un nuevo ROF, y ahora el elemento de la fiscalización. Y luego vamos a dedicarnos mucho al tema de la información ambiental, que es fundamental. Esos 4 elementos nos pueden dar una gestión ambiental bastante sólida. Muy amable. Muchísimas gracias. Bien, eran declaraciones del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien explicaba alcances de la norma aprobada en la Comisión de Pueblos Andinos referidas a el proceso de fiscalización en políticas ambientales. Ha señalado que de acuerdo a esta norma remitida por el Poder Ejecutivo se establecen sanciones de hasta 30.000 UITs para quienes infrinjan esta normatividad legal. Bien, vamos a hacer una pausa y al retorno seguimos con más importantes entrevistas aquí en el canal del Congreso.